La luna en casa 12, parte 1. Existe en los estratos más profundos de la psique humana una fuerza gravitatoria que nos empuja hacia lo primordial, el anhelo de regresar al refugio absoluto. Es esa fantasía de ser niños una vez más, de habitarnos en una vulnerabilidad radical donde, al dejarnos caer, sabemos con certeza que unos brazos infinitos nos sostendrán. Este deseo de protección incondicional es una constante en la antropología del alma, un susurro del inconsciente que busca anular la separación. Sin embargo, para quien posee la luna en la casa 12, este refugio puede transformarse en una estructura que asfixia el devenir. Lo que nace como un instinto natural de cuidado se convierte en un hechizo arquetípico, una trama donde el crecimiento se detiene en favor de una seguridad estática. Comprender este mecanismo no es simplemente analizar una posición astrológica, es iniciar un proceso de desarticulación de las imágenes que nos fascinan y nos impiden nacer a la vida adulta. El malentendido de los arquetipos, imágenes que nos fascinan. Desde la psicología, entendemos que cada imagen arquetípica es, en esencia, una trampa antropomórfica. El inconsciente no es democrático ni equilibrado. Tiene una predilección voraz por lo absoluto. Adora la imagen de la Madre Universal, una entidad de cuidado puro que no admite la presencia de un tercero, ni de límites, ni de la ley. Esta autonomía es la que genera la conflictividad de un planeta en la casa 12. Cuando una energía se absolutiza, se convierte en una estructura autónoma dentro de la psique que excluye a sus complementarios. En el caso de la Luna, el primer excluido es Saturno, el principio de realidad, el límite y la estructura. Al rechazar a Saturno, la Luna deja de ser una función nutricia para convertirse en un estado de simbiosis total. Todo arquetipo, en el nivel de las imágenes, encierra un malentendido. El malentendido radica en confundir la cualidad energética con la forma humana que proyectamos. La fascinación nos hace perder la objetividad. Creemos que sin esa protección total no somos nada, cuando en realidad es en esa misma absorción donde nuestra identidad individual se diluye. La fascinación lunar. La fascinación específica de la luna en 12 es el deseo de una protección ilimitada. Es la imagen regresiva de estar en la cuna con las patitas para arriba, gozando de un amor que no exige respuesta ni maduración. Existe el supuesto implícito de que el mundo debe ser un útero externo. Si me dejo caer, alguien me acuna. Este fenómeno es tan potente que opera con total independencia de la voluntad consciente. Es lo que podemos llamar el test del bebé. Si entregamos un lactante que llora desconsoladamente a una persona con luna en 12, incluso si esta persona no tiene experiencia, es inexperta o manifiesta fobia a los niños, el bebé se calmará instantáneamente. El niño no responde a la persona, sino a la cualidad energética autónoma que emana de ella. La paradoja es que este anhelo de ser cuidado es idéntico al deseo de ser quien cuida absolutamente a otro, ya sea bajo la figura de la reina madre o gestionando un orfanato emocional. La persona busca ser el epicentro de la dependencia ajena. En ambos casos, se excluye la capacidad de levantarse por uno mismo, perpetuando un estado de fragilidad compartida. El trabajo con la energía de la casa 12 no es un proceso lineal de progreso, sino un movimiento circular y en espiral. El objetivo es la consumación del hechizo, un proceso de saturación donde la conciencia atraviesa las siguientes fases. Fase 1. Terror y fascinación inconsciente. Existe un miedo instintivo a la energía de la casa, pero la persona es arrastrada por ella, sin reconocerse en sus actos. Fase 2. Fascinación consciente. Se reconoce el deseo de simbiosis y la persona se entrega activamente a la experiencia del refugio o la nutrición total. Fase 3. Melancolía y desilusión. Este es el momento del dolor necesario. Es el desgarramiento de las ilusiones colectivas.
Aquí opera la analogía de las papas fritas. Uno puede desear algo con fervor hasta que el exceso le provoca náuseas. Solo cuando la experiencia se satura y empieza a provocar arcadas, el sistema se ajusta y el hechizo pierde su magnetismo. Fase 4. Liberación y sabiduría. Al agotarse la forma antigua, emerge el talento profundo del arquetipo. La antropología de la luna. El poder de lo frágil. Para comprender esta fascinación, debemos rastrear el depósito de la humanidad mediante una regresión antropológica. En los albores de la especie, el papel del varón en la procreación era un misterio no develado. La percepción primaria no era la de una pareja, sino la del cuerpo femenino como una fuente de magia autónoma y absoluta, el poder de lo frágil y la magia de la gestación. El cuerpo de la mujer era visto como el centro esencial de la comunidad, la fuente de la que brota la vida de forma espontánea. Es un poder que no requiere voluntad externa. En este estadio, adoramos a la diosa porque el cuerpo femenino es vida, alimento y refugio. Existe una devoción absoluta por el prodigio de lo vulnerable, que crece desde una autonomía mágica, otorgando a lo femenino una soberanía ontológica incuestionable. Lo masculino como niños peligrosos. Bajo esta óptica lunar absoluta, los varones son percibidos como seres secundarios, niños grandes, que, aunque poseen fuerza física, carecen del poder mágico de generar vida. Esta fuerza masculina, al no estar imbuida de la ternura de la diosa, es vista como algo extraño, violento y peligroso. El varón es un hijo que debe ser domesticado por la devoción al cuerpo sagrado. De lo contrario, su energía es una amenaza destructiva para las criaturas. El arquetipo de la amazona, la búsqueda de autosuficiencia lunar, cristaliza en la amazona. Aquí, la luna intenta apropiarse de los atributos fálicos para prescindir totalmente del varón, reduciéndolo a un rol de zángano necesario solo para el instante de la procreación. Es el intento de crear un universo compuesto exclusivamente por madre e hijos, un refugio universal donde el tiempo se detiene y la fuerza se utiliza solo para blindar el nido. El lado oscuro, cuidar o infantilizar. Debemos ser valientes al nombrar el lado sombrío de esta energía, el límite entre nutrir e infantilizar. La función lunar auténtica es hacer crecer para finalmente dejar de ser necesaria. Sin embargo, cuando el arquetipo se absolutiza, se convierte en una fuerza de agresión pasiva. Sobreproteger no es un acto pasivo, es un acto positivo y activo de infantilización. Es la resistencia agresiva a que el otro madure, porque si el otro crece, la luna desaparece en su función de protectora absoluta. La paradoja es que si a la luna le sale bien la función de crecimiento, entonces desaparece. Es la madre que prefiere ver a su hijo como una criatura eterna antes que perder su rol de fuente única. Es el deseo que devora, impidiendo el desarrollo del principio de realidad en el otro. La consumación del hechizo de la luna en 12 llega cuando logramos desvincular la cualidad nutricia de la forma cristalizada del arquetipo. El talento profundo que reside aquí es una sabiduría ancestral sobre el cuidado, pero solo se activa cuando se acepta la melancolía de abandonar la simbiosis. Al final del círculo, la desilusión no es un fracaso, sino la puerta a una potencia nueva que no necesita infantilizar para sentirse valiosa. El reto es observar nuestras relaciones y preguntarnos con honestidad: ¿estamos cuidando a los demás para que florezcan y se marchen? ¿O estamos alimentando nuestra propia necesidad de ser necesarios, impidiendo activamente que el otro se levante por sí mismo? La luna en casa 12, parte 2. La luna en la casa 12 no debe ser abordada como una mera posición astrológica individual, sino como una compleja escenografía psíquica, donde el inconsciente colectivo despliega la función maternal en su estado más absoluto y arquetípico. En este espacio, la energía no opera de manera personal. Es una matriz de sensibilidad extrema que resuena con la madre total,
una fuerza primaria que organiza la realidad del individuo antes de que éste pueda siquiera estructurar su propio yo. No estamos ante una madre humana, sino ante una fuerza biológica ciega que precede a la conciencia. Esta configuración revela una dualidad clínica profunda, la coexistencia de la madre protectora con un instinto destructivo inherente. En términos kleinianos, es la tensión entre la teta buena y la teta mala. El poder de lo más maternal posee la capacidad de destruir aquello que cuida al mantenerlo en una dependencia eterna. El cachorro no es visto como un ser autónomo, sino como un objeto necesario para que el arquetipo siga existiendo. Es una retención que asfixia el crecimiento para evitar el duelo de la luna menguante, aquel estadio donde lo criado debe, por ley natural, alejarse y diferenciarse. Desde una perspectiva sistémica, esta dinámica se origina en la exclusión del matrimonio solar terrestre. Al omitir el principio masculino, el Sol, la Tierra se percibe como un ente autosuficiente capaz de engendrar vida por sí misma. Esta partenogénesis psíquica genera un orden autónomo que, de manera análoga a una célula cancerosa, crece sin responder a la totalidad articulada del sistema. La vida se reproduce a sí misma sin la mediación de un otro masculino, consolidando una omnipotencia de lo femenino que establece una jerarquía familiar, donde la figura materna se vuelve absoluta y devoradora. Cartografía del linaje, la hiperpresencia femenina. Para desarticular las lealtades invisibles en un sistema con luna en 12, es imperativo identificar quiénes ostentan el poder real. La madre biológica concreta es, por definición, insuficiente para contener el volumen de un arquetipo tan vasto. Esta insuficiencia estructural provoca que la función maternal se desplace hacia figuras de mayor peso histórico, como las abuelas, o hacia relatos míticos de mujeres dominantes. El individuo no se vincula con una mujer real, sino con una red de presencias femeninas que operan como el verdadero centro de gravedad del clan. La morfología de este linaje se manifiesta a través de configuraciones sistémicas recurrentes, matriarcado de las abuelas, figuras que encarnan la fuerza del arquetipo y dictan las leyes invisibles, desplazando la autoridad de los padres biológicos, viudez temprana o ausencia funcional, historias de mujeres que crían solas debido a la muerte, el abandono o la inconsistencia crónica de los varones. Rechazo consciente a la maternidad, mujeres que, por horror a ser devoradas o por miedo a la dependencia, deciden no tener hijos, aunque sigan irradiando una energía maternal involuntaria y potente. Dramas del inconsciente lunar. Relatos de madres sacrificadas, abandonadas o a quienes les han arrebatado sus hijos, alimentando un campo de sensibilidad cargado de tragedia y deuda. Este exceso de presencia femenina genera, por necesidad de equilibrio sistémico, un vacío en el principio complementario, dejando al varón en una posición de absoluta irrelevancia o desvalorización. El arquetipo de la Gran Madre es el arquetipo básico de la luna, pero luego tengo los subarquetipos, la madre araña, la bruja, la madre superiora, la esterilidad. Tengo muchas variantes, pero la Gran Madre es el básico, el cual incluye a la diosa Kali, a la que no quiere tener hijos, etc. La inconsistencia del principio masculino y su desvalorización. En el universo de la luna en 12, la desvalorización del varón opera como un hechizo arquetípico. El hombre no es un par, sino un apéndice de la Gran Madre. Su función es orbitar la matriz femenina, ya sea como un servidor, un objeto de cuidado o un elemento disruptivo, pero sin solidez. Bajo este hechizo, el encuentro real entre géneros es imposible, pues el masculino carece de la entidad necesaria para ejercer de límite o de compañero solar. Las figuras masculinas suelen quedar atrapadas en tipologías que refuerzan la supremacía materna, el zángano o el irresponsable.
el varón que dilapida la herencia, que se va o que no aporta estabilidad económica ni emocional, el tonto o inconsistente, un hombre sin peso en las decisiones familiares, a menudo ridiculizado o ignorado por el bloque femenino, el hijo eterno o hijo santo, el varón que nunca madura, cuya máxima aspiración es completar y satisfacer a su madre, renunciando a su propia virilidad, lo tóxico o la sombra, lo masculino percibido exclusivamente como una fuerza oscura que captura y violenta, representando el lado sombrío de la propia matriz lunar. Es común encontrar la idealización del padre o abuelo, pero se trata de una medida compensatoria. Este varón es recordado como divertido, bueno o inteligente, pero carece de datos reales de solidez. No es un Saturno que pone orden, sino una imagen idealizada que no logra contrarrestar el vacío de la función paterna limitante. Además, opera la transferencia arquetípica, el efecto King Kong. El portador de la luna en 12 gatilla el arquetipo del niño desvalido en cualquier varón que se le acerque. Incluso hombres aparentemente fuertes terminan infantilizados y perdiendo su eje ante la potencia de esta energía maternal. Consecuencias psíquicas, el puera eternus y la simbiosis. La estructura descrita cristaliza en una personalidad que se resiste a la diferenciación sexual y adulta. El individuo suele refugiarse en la posición del puera eternus, el gran hijo o hija, manteniendo una actitud regresiva para no perder la protección del campo arquetípico. La madurez es percibida como una amenaza de abandono o como el peso insoportable de tener que encarnar la totalidad de la gran madre. Esta resistencia impacta severamente en el vínculo de pareja, aniñamiento del varón. En el matrimonio con una mujer luna en 12, el marido suele perder su solidez inicial, abandonando proyectos o volviéndose dependiente, convirtiéndose en un hijo más. Afecto. Deslibidinizador. El afecto excesivo y simbiótico tiene una cualidad deslibidinizadora. La relación se vuelve tan maternal y de puro mimo que el deseo, Marte, y el erotismo, Venus, se ven bloqueados. El tabú del incesto inconsciente. Debido a la regresión infantil de los vínculos, el contacto sexual empieza a sentirse inconscientemente incestuoso. La sexualidad suele suceder afuera, en situaciones disociadas del afecto, porque el afecto en casa se traga la libido. Para romper este ciclo de simbiosis, es fundamental profesionalizar la energía lunar, evitando que el exceso de sensibilidad inunde y asfixie la vida privada. De la ceguera biológica a la profesionalización de la energía. La energía de la casa 12 es de tal magnitud que, si no se canaliza conscientemente, se manifiesta por accidente o de forma insidiosa. Un ejemplo claro es el del camionero de una empresa láctea que se percibe como un tipo duro, pero cuya vida gira en torno al símbolo lunar de la leche, o la persona que afirma odiar a los niños, pero tiene un toque mágico que calma instantáneamente a cualquier bebé. Tiñe toda la carta en estas múltiples formas. Ustedes pueden ver a la persona muy aniñada, la persona muy dura que odia todas las figuras femeninas. De todos modos, se van a dar estas escenas. El proceso de deshechizar no es un mero cambio de perspectiva. Es un proceso doloroso que implica la descomposición de la estructura vital sostenida por la ilusión. Requiere sostener la desilusión propia y ajena, permitiendo que la imagen de la madre total colapse para dar paso a vínculos humanos limitados, reales y diferenciados. El arquetipo real, no imaginario sino objetivo, de la luna es en verdad un juego Sol-Luna-Tierra. Es el imaginario el que dice que todo el movimiento de la luna es solo de la luna, pero es un juego Sol-Luna. Cuando la luna está llena de sol, porque recibe toda la luz del sol. Siempre es una relación. Uno diría que a los arquetipos, en el nivel de la psiquis gobernada por los arquetipos, lo que cuesta es captar los vínculos,
cuesta captar el entramado, porque vemos separado. El inconsciente se forma en el niño, y el niño no quiere ver que papá y mamá son un vínculo. Este es el origen de todo. Si aceptara que son un vínculo, entonces la figura dominante sería el triángulo. Esta es la realidad. La realidad son triángulos, pero el niño imagina díadas simbióticas, no relaciones. El niño separa una estructura compleja y la convierte en polos absolutos, lo que podemos llamar un misterio esotérico terrestre. La conciencia que nace embebida de la díada fusionante y simbiótica de la identificación tiene que aprender a pasar al estadio de la circulación, de ver circulaciones y triángulos, esto es, formas mucho más complejas y fluidas psíquicamente inseguras. Pero este es un pasaje doloroso, en lo individual y en lo colectivo. No consiste en la ruptura con el linaje, sino en la integración de los principios históricamente excluidos. El equilibrio requiere un movimiento consciente hacia la maduración de la conciencia. La integración de Saturno y Marte. Es vital revalorizar el límite y la ley, Saturno, como antídotos contra la fusión lunar. Igualmente, se debe rescatar lo marciano, la independencia, la agresividad sana y la capacidad de decir, eres grande, cuídate solo. Revalorizar lo masculino implica otorgarle un lugar de paridad y deseo, sacándolo del rol de apéndice. Aceptar la ambivalencia. El individuo debe reconocer su fascinación por lo dependiente y simultáneamente su horror a esa misma dependencia. Aceptar esta polaridad permite alcanzar una sabiduría esencial, donde se cuida la vida sin impedir su crecimiento y autonomía. Entonces, una persona con luna en 12, hombre o mujer, una vez recorrido este camino, va a combinar instintivamente toda su luna, con Venus, con Marte, con Saturno, etc., porque sabe que esa maravillosa luna que tiene da los mejores frutos solo si están presentes. Venus, Marte, Saturno, el Sol, etc. Antes creía inconscientemente que la luna podía sola todo y borraba a todos. Lo que tiene que aprender es esta proporción correcta, para que esa maravillosa luna que tiene dé todos sus mejores frutos, tiene que estar en equilibrio con todo. Pero esta es una desilusión profunda, no solo de sí mismo y del inconsciente al cual uno está ligado, sino de todas las personas que me rodean, porque estas personas entran inconscientemente en este juego de absolutizaciones, en el cual lo marciano no tiene lugar, lo venusino no tiene lugar, lo saturnino no tiene lugar. El arte de un planeta en 12 está justamente cuando uno aprende a cortar la proyección de los demás, no huyendo, sino sabiendo cuál es el secreto para desmontarla, que en este caso es, sos grande, o no tenés un padre. Esto es, hacer trabajar en triángulo, hacer entrar el otro solo. En la luna en 12 se manifiesta una cualidad que es maravillosa. La delicadeza, la capacidad de cuidado, la capacidad de protección, la capacidad de comprender ciertos problemas, de la vida más global desde un ángulo extremadamente vital, son un patrimonio increíble que trae la luna en 12. El problema es cuando todo esto está oscuro, por ser demasiado perturbador, cuando está inconsciente e irrumpe en forma arquetípica, es decir, con todos los imaginarios asociados y cómo nos desbalancea la vida un contacto demasiado fuerte con un arquetipo. La magia neptuniana de la 12 es poder vivir a través de otro, revivir en otros y, en consecuencia, tener esa experiencia como vivida. Es decir, uno puede quedar pasivo, ver la película y no hacer conciencia, lo cual va a activar la fascinación o anhelo de vivirlo y también el temor a vivirlo. Pero si lo hace consciente, uno puede identificarse plenamente, de manera que resulta como si yo mismo lo estuviera viviendo, en el sentido que a través de esa película me descubro a mí mismo. El cine es un método de meditación extraordinario, si uno no lo usa para entretenerse, sino para meditar. Toda escuela profunda de esoterismo y meditación enseña a visualizar para evocar así
todos los demonios y todos los ángeles. Ahora, creo que en lo audiovisual tenemos todo visualizado, y solo es cuestión de no entretenerse con la visualización, lo cual es fantasía. Hay que diferenciar entre una visualización y una fantasía. Ir al cine es una fantasía, lo cual no resuelve nada. Pero si en cambio asisto activamente, meditativamente, a ver una película y me identifico plenamente dejando que resuene en lo profundo, por supuesto que estaré arriesgándome a llorar, a tener miedo, a sentir náuseas, pero comprometiéndome vitalmente, algo va a abrirse en el arquetipo al que estoy ligado, lo cual se hará consciente y me permitirá percibirlo de inmediato cuando se gatille en mi vida. Lo evoco y, de inmediato, algo se drena y me da la posibilidad de comprenderlo. Así, cuando el arquetipo se entrama luego en la vida concreta, se deshechiza. Finalmente, para dejar bien claro el tema de la luna en casa 12, hay una enorme sensibilidad en esta persona. En realidad, cualquier planeta en 12 da una sensibilidad máxima referida a alguna función. Van a haber muchos artistas con planetas en 12, en general, porque tienen un contacto con el alma humana, con lo más esencial. Hay aquí una comprensión de lo humano, una capacidad de resonar de extrema sensibilidad. Por eso, si está bien integrado, representa un caudal de sensibilidad fantástico.